Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. El día de hoy iniciaremos con un nuevo estudio de la primera y segunda epístola de Pablo a Timoteo y la epístola de Pablo a Tito. Estas cartas se consideran un conjunto, ya que fueron dirigidas a dos jóvenes pastores que cuidaban del rebaño del Señor juntamente con Pablo. Les invito a que juntos oremos para que el Señor nos ilumine en el desarrollo de esta lección. Padre, gracias te damos por este día, agradecemos por ese don de la vida, Señor, y te agradecemos, Dios, porque en medio de tantas situaciones tú has tenido cuidado de nosotros. Ahora te pedimos de todo corazón que tú abras nuestros corazones, nos ilumines para poder comprender lo que tú quieres hablarnos el día de hoy. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, esta es la primera lección de nuestro estudio y tiene por nombre un mensaje a la iglesia local y al liderazgo. El texto bíblico lo encontramos en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 12, que dice: Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. También encontramos la lectura bíblica y el día de hoy tenemos dos lecturas bíblicas. La primera la encontramos en la primera carta a Timoteo en el capítulo 1, versículos 1 y 2, que dicen así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. También la segunda lectura la encontramos en Tito capítulo 1 versículos 1 al 4. Y esta lectura dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la fe que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Amén. El contenido de estas cartas, hermanos, está lleno de consejos útiles sobre la estructura de la vida en la iglesia. Estos consejos hacen verdaderas guías eclesiásticas para el liderazgo de las iglesias del día de hoy. Y hablemos un poco de las epístolas pastorales, de las tres que mencionamos que vamos a estudiar el día de hoy. Y es que, hermanos, estas cartas que estudiaremos son llamadas cartas pastorales, ya que fueron dirigidas a dos pastores jóvenes, Timoteo y Tito. Fueron escritas por el apóstol Pablo, quien era un líder preocupado por los jóvenes pastores, y él los instruye de modo cuidadoso acerca del trato que deben tener con las iglesias y con sus ministerios. La primera epístola a Timoteo se cree que fue escrita a comienzos del año 64 después de Cristo, entre el primer y segundo encarcelamiento de Pablo, y fue enviada desde posiblemente Roma o Macedonia, posiblemente desde Filipos. A comienzos del año 65 después de Cristo, Pablo también escribe la carta a Tito, y la segunda carta a Timoteo fue escrita alrededor del año 67 después de Cristo, durante el segundo encarcelamiento del apóstol Pablo y antes de su muerte. Esta última carta a Timoteo forma parte de las cartas llamadas de la prisión, juntamente con Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón. El contenido de estas cartas puede ser resumido de la siguiente forma. Número 1, podemos encontrar una salutación. Y vemos que Pablo demuestra su cuidado para los jóvenes obreros en las lecturas bíblicas al inicio de esta lección. También podemos decir que otra parte de estas cartas o el contenido son las cualidades ministeriales. Y Pablo demuestra que para ser ministro del Evangelio hay requisitos que deben ser
respetados, como lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 13 y en Tito capítulo 1 versículos 5 al 9. El día de hoy no las leeremos, pero esperamos que ustedes tengan la oportunidad de leerlas, hermanos. También otra parte del contenido de estas cartas es la alerta sobre falsos maestros y doctrinas. Podemos observar que falsos maestros y doctrinas ya existían en las iglesias y pues esto no es algo extraño también para nuestro tiempo, ya que todavía existen en muchos lugares estas falsas doctrinas. Y podemos ver las referencias en primera carta a Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 5 y en Tito capítulo 1 versículos 10 al 16. Otra parte del contenido de estas cartas es el cuidado de la sana doctrina. Y esto lo encontramos también en la primera carta a Timoteo capítulo 1 versículo 10, en el capítulo 6 versículo 3, en la segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 13, en el capítulo 4 versículo 3 y en Tito capítulo 2 versículo 1. Y vemos que la falta de cuidado a la sana doctrina contribuye a la diseminación de las herejías y a las desviaciones de toda especie. Otra parte del contenido también de estas cartas podemos decir que es el comportamiento y consejos a diversos grupos, como lo vemos en la primera carta a Timoteo capítulo 5 versículos 1 al 25 y en Tito capítulo 2 versículo 1 al 10. Y Pablo en estos pasajes habla de los siervos, amos, padres, hijos, jóvenes y otros grupos. Podemos decir entonces que la enseñanza de Pablo a Timoteo se concentra en el modo de vida que es apropiado dentro de la iglesia. Sus lecciones hablan de oración, hablan sobre las mujeres, la elección de obispos y diáconos y concluye con una liturgia de alabanza. Estas lecciones tienen como objetivo ayudar a Timoteo a saber cómo debe una persona conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Pablo también recuerda a Timoteo que él puede esperar falsas enseñanzas que infectan a las iglesias y que su deber es proponer la verdad a los hermanos, según leemos en 1 Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 10. Pero Timoteo debe hacer aún más. Él debe mandar y enseñar la verdad y que ninguno tenga en poco su juventud. Ahora veamos, hermanos, los propósitos para estas tres cartas. Y el primero es orientar a los líderes en cuanto a la vida personal. Pablo exhorta al joven pastor Timoteo diciendo que él debía servir como ejemplo en todo, como ya lo vimos en nuestro texto bíblico del día de hoy, en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12. Recordemos, hermanos, que para estar en el liderazgo de una iglesia local es imprescindible tener una vida ejemplar. También es importante y necesario que el líder sepa cuidar bien de su vida familiar, como lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 13. A fin de que la esposa del líder y sus hijos tengan una buena conducta. El segundo propósito es combatir las herejías. Pablo sabía de las diversas herejías que amenazan a las iglesias locales. El apóstol estaba preocupado por los creyentes que ya habían sido seducidos por el judaísmo, que exigía el cumplimiento de varios rituales y liturgias. Sin embargo, Jesús nos enseñó una nueva forma de vivir la ley y de cómo conducirnos. Jesús hizo una nueva alianza con la humanidad mediante su sacrificio en la cruz. En aquel tiempo existía también el peligro del gnosticismo, o sea, una filosofía herética que defendía el dualismo, según el cual la materia es mala y el espíritu es bueno. Esto hacía que se negara la resurrección de Cristo, pues el cuerpo, siendo materia,
contaminaría el espíritu de Cristo. Esta influencia se infiltró por medio de Himeneo y Alejandro, según Pablo lo menciona en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 19 al 20. En estas cartas, hermanos, también existe un mensaje para la iglesia local y el liderazgo de la actualidad. Y es que estamos viviendo los tiempos difíciles que Pablo menciona en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Y recordemos, hermanos, que la falta de cuidado con la enseñanza de la sana doctrina contribuye a la diseminación de las herejías y desvíos de toda especie. Y una de ellas es el evangelio de la prosperidad. Esta falsa doctrina enseña que usted y yo somos una encarnación de Dios como lo fue Jesucristo. Esta doctrina dice que no tenemos un Dios dentro de nosotros, sino que nosotros somos dioses. Y si el creyente es Dios, entonces puede hacerlo todo. O sea que todo lo que diga se volverá realidad solamente con tener una confesión positiva. Y tendrá el mundo y las riquezas que desee, sin pobrezas ni enfermedades. Si confrontamos esa enseñanza a la luz de la palabra de Dios, tal enseñanza equivale a orgullo, presunción y soberbia. Sabemos que Dios abomina toda altivez, como lo encontramos en Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19, que dicen así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Podemos también observar que en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 12, y en Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9, existen un conjunto de cualidades que necesitan tener aquellos que desean dirigir una iglesia. Lamentablemente, en muchas iglesias no siempre se observan estas recomendaciones. El liderazgo exige esfuerzo, hermanos. Es necesario que el pastor, ancianos, diáconos y líderes llevemos una vida santa e irreprensible. Es preciso el esfuerzo y la disciplina, hermanos. Observemos con atención algunas de las cualidades necesarias para un líder, como por ejemplo, irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, dado a la hospitalidad, amigo del bien, sobrio, justo, santo, templado, retenedor de la palabra, capaz de amonestar con la sana doctrina, entre otras cualidades que Pablo menciona en la carta a Timoteo. El verdadero liderazgo se establece por el ejemplo, por el testimonio, mucho más que por la elocuencia, que por la oratoria, que por lo persuasivo que se es. No son los diplomas los que califican a un líder cristiano, sino su ejemplo, su ética delante de Dios y delante de la iglesia local. Pablo tenía condiciones de enseñar liderazgo y ética, pues su vida era ejemplo para las iglesias y para las personas de fuera de las iglesias. Algo muy importante de que todos debemos recordar es que el líder no es el que manda, hermanos, sino el que sirve, y todos los líderes debemos estar conscientes de que no somos el mayor, sino el menor, como lo encontramos en Mateo capítulo 24 Mateo capítulo 20, versículos 24 al 28. La palabra de Dios dice así: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así,
sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. El liderazgo es esencial en la vida y en la misión de la iglesia, hermanos. Sin el liderazgo, la iglesia no es capaz de cumplir sus propósitos, de ministrar eficazmente a los de adentro y alcanzar a los de fuera, ni puede rendir a Dios la gloria que Él merece. El pastor es la persona llamada para proveer el liderazgo final de la iglesia, no importando el sistema administrativo de cada iglesia. El éxito de la iglesia depende en gran parte de su capacidad de liderazgo. El liderazgo es bíblico, hermanos. Podemos concluir que las cartas pastorales contienen doctrinas y exhortaciones acerca de asuntos prácticos, pero también directrices generales sobre el liderazgo, designación de obreros, sus cualidades, las responsabilidades espirituales y morales del ministerio. Estas cartas son fuentes de enseñanza para edificación de las iglesias locales en el tiempo actual. Agradecemos a Dios por este tiempo que nos da en este estudio, hermanos, y esperamos de que cada uno de nosotros podamos recapacitar, podamos analizar, podamos reflexionar acerca del liderazgo de nuestras iglesias. Y nuestro objetivo es siempre predicar y analizar todo esto por medio de la sana doctrina, hermanos. Que el Señor les bendiga.